Gracias por la aclaración y la espera. Ya, listo. Muchas gracias, Licen. Entonces, chicos, por favor, recomendarles sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas y también hacer uso adecuado de la caja de comentarios dentro de la reunión. Eso sería todo. Así que, Licen, les cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, son las 9:10 del día 4 del día 4 de febrero. Y estamos en el tema número 4 de historia. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se habló ayer, de la segunda parte de ayer, que es desde la independencia, para que afirmemos algunos de los temas. Voy a compartir. ¿Se ve? Bueno, muchas gracias. Yo aquí no los puedo ver, solo los escucho, porque solo puedo ver la diapositiva que presento. Y para hoy tenemos la República y ayer hemos visto la independencia. Un pequeño repaso, si tienen alguna duda, vamos a avanzarlo esto pronto. La independencia se da hay un fenómeno interesante en Europa. España es invadida por Francia. El rey Fernando VII está encarcelado. Y en España se crean las juntas de gobierno para gobernarse los españoles, mientras el rey está cautivo, y también para expulsar al ejército invasor francés. Estas juntas de gobierno son personas que se organizan para, mientras se vuelve a instalar el poder anterior. Ellos no están para derrocar a nadie, sino para defender su autonomía o defender la lealtad al rey que tenían. Me dan un minutito, por favor. ¿Sí? Ahora sí, tenía un problema con una puerta. Y en América también los criollos se organizan en juntas de gobierno para gobernarse mientras el rey está cautivo, mientras el rey está en prisión. Pero también se dan levantamientos acá, aprovechando esas circunstancias, se dan levantamientos en la ciudad de La Plata, el 25 de mayo de 1809, y eso impacta a la ciudad de La Paz, con el líder Pedro Domingo Murillo, el 16 de julio de 1809. Pero estas dos levantamientos, estas dos revueltas fueron rápidamente reprimidos por los ejércitos y la corona española. Pero impactan. Ahora, esto también tenía un malestar, no solamente en los criollos, sino que también los indígenas ya estaban cansados y se rebelaron en 3 ocasiones. Fueron muy importantes para que los criollos se dieran cuenta que si se organizaban podían enfrentar a los realistas. Entonces ellos se hicieron 3 levantamientos importantes que fueron, digamos, gatilladores para la guerra de independencia. Tomás Catari en Potosí, en 1778. Luego Tupac Amaru en Cusco, Tupac Amaru en 1780, su nombre era José Gabriel Condorcanqui, y él era de origen quechua, era muy rico, descendiente de los incas, y se enfrentó a los españoles teniendo algunos triunfos, pero
también su rebelión fue reprimida y esta fue brutalmente reprimida en Cusco, ¿no? Les comentaba, lo hemos visto muchas veces en el colegio, que fue amarrado con 4 caballos de sus extremidades hacia los 4 puntos cardinales y los caballos corrieron y desmembraron el cuerpo de Tupac Amaru. El otro levantamiento, rebelión importante, fue el de la Aymara Tupac Katari en la ciudad de La Paz, cerca de la ciudad de La Paz, en 1781. Vean, estos levantamientos son desde 1778, 1780 y 1781, mucho antes del 25 de mayo de 1809. Entonces, todo ese tiempo servía para darse cuenta que podían organizarse. Pero en el momento en que el rey de España está cautivo, también hay un desorden local, entonces los criollos se dan cuenta que esa es la oportunidad para empezar sus levantamientos. Entonces estas rebeliones también fueron reprimidas, la de Tupac Amaru también fue reprimida, y en 1810 comenzó la guerra en serio, hacemos la guerra con fuerza. La Real Audiencia de Charcas pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, y Buenos Aires, que era su capital, ellos derrocan al virrey Liniers, y se instaló una junta de gobierno. La junta de gobierno, igual, para organizarse, para ver cómo avanzaban con este territorio, con un virrey derrotado. Y desde Buenos Aires salen los patriotas ya con las ideas a difundirlas en todo lo que se llamó la patria. ¿Cómo se difunde eso? ¿Cómo impacta? El 14 de septiembre de 1810 en Cochabamba, lo que ya llamamos nosotros los gritos libertarios. El 24 de septiembre de 1810 en Santa Cruz de la Sierra. El 10 de noviembre del mismo año en Potosí. Y el 12 de noviembre nuevamente en la ciudad de La Plata. Entonces hablamos de centros importantes. La ciudad de La Plata, la ciudad de Potosí, el centro económico, el centro académico, el centro intelectual y la ciudad más poblada, son donde se dan estas rebeliones y estos gritos libertarios. En todas estas regiones, en todos estos lugares se hicieron juntas de gobierno, por supuesto que integrada por los patriotas. Esto no tuvo un éxito ahí mismo, sino que se organizaron, pero el ejército enviado por el virrey del Perú llega y empieza a reprimir a las poblaciones que habían apoyado a los patriotas y a las ciudades. Entonces ya la guerra se convierte en algo más que enfrentamientos de militares en campo de batalla, sino que ahora se toca a la población civil. Uno de los ejemplos claros dentro de esta guerra de la independencia, que nosotros en Bolivia lo conmemoramos, es el del 27 de mayo, que se da en Cochabamba, en la colina de San Sebastián, ¿no? Las heroínas de la Coronilla son en un homenaje a esas señoras y a esos niños que enfrentaron al ejército realista, es que se hace el Día de las Madres. Porque ya los hombres estaban en otros lados, estaban combatiendo en otras partes, y era imposible defender, que la ciudad se defienda esperando un ejército de patriotas. Entonces las mujeres salen y tienen un enfrentamiento terrible con el ejército realista. Y los ejércitos auxiliares, Argentina envía 3 ejércitos auxiliares para apoyar a estas causas de patriotas. Fueron enviados 3 ejércitos, uno por Castelli, que lo derrotó el virrey del Perú en 1811, y esto hasta 1815 vienen los ejércitos auxiliares. Otro ejército fue el enviado por Belgrano, también fue derrotado por los realistas en 1813. Les mostraba en las diapositivas las batallas que sí se habían ganado
a cargo de los ejércitos auxiliares argentinos, pero finalmente fueron derrotados. Y el tercero fue derrotado también en 1815, que venía Rondó, que era el que estaba al mando de este ejército. Entonces, ¿qué pasó? Imaginémonos un grupo de patriotas que empiezan a organizarse, buscan y encuentran esta oportunidad para tener su propia administración, su propia forma de gobierno, y empiezan estos combates, empieza la guerra, y al final son derrotados. Entonces el ejército realista, otra vez, reprime todo, domina todo. Podríamos pensar que todo se acaba, podríamos pensar que si varios de estos líderes patriotas fueron ejecutados, algunos murieron en el campo de batalla, otros tuvieron que refugiarse, replegarse para ver de qué manera otra vez se enfrentaban a los realistas, pero al final podríamos pensar que nos íbamos a quedar sin líderes. Y no fue así, no fue así. Se empiezan a organizar las guerrillas. Y las guerrillas fueron importantísimas en esta parte del territorio, porque la Real Audiencia Charca, donde nosotros formábamos parte, y estaba lejos del virrey del Río de la Plata, lejos del virrey del Perú. Y entonces, ¿cómo nosotros íbamos a poder organizarnos para tener ejércitos y capitales importantes para enfrentar una guerra? Pues se lo hizo por medio de guerrillas. Grupos pequeños se armaron, se crearon, dice la historia, 102 grupos de guerrillas en todo el territorio de la Real Audiencia Charca. Estos grupos de guerrillas todo el tiempo estuvieron acosando a los realistas permanentemente. Y también influyó en debilitarle para que el ejército de Simón Bolívar, el ejército de Colombia o el ejército libertador, pueda llegar hasta estos lugares o hasta la audiencia de Charcas y dar lo que se llama la libertad del dominio español. Entonces estos ejércitos liberados por Simón Bolívar habían ganado la batalla de Junín en Perú con Bolívar y la batalla de Ayacucho. El mariscal Sucre combate directamente con el virrey del Perú y lo toma prisionero y firma la capitulación. Eso es el 9 de diciembre de 1824. Quedaba todavía en la Real Audiencia de Charcas un caudillo, que era Pedro Antonio Olañeta, un realista, y él fue derrotado en la batalla de Tumuzla, el 1 de abril de 1825, y esa batalla es la que da la libertad definitiva a este territorio de la Real Audiencia de Charcas. Ya sabemos que el 6 de agosto de 1825 se proclamó a un país libre e independiente. Ese país libre se llamó Bolivia, en honor a Simón Bolívar, y la capital de La Plata, cambió su nombre y se llamó Sucre, también en honor al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Posteriormente, en 1826, se reúne la primera Asamblea Constituyente y se promulgó una constitución. Se estableció la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. También se crearon los símbolos patrios, que es la bandera y el escudo nacional. Aquí nace la República. Nace la República con un poder representativo y unitario. Y aquí vemos lo que había sucedido en Estados Unidos y lo que viene después de la Revolución Francesa, esta división de los poderes. La República nace en
la ciudad de La Plata, lo que hoy es Sucre, y tiene los tres poderes del Estado funcionando en el mismo lugar. Posteriormente, al inicio del siglo XX, y cambian la forma de los sitios donde tenía la administración del Estado. Desde a principios del siglo XX se muda el poder ejecutivo y el poder legislativo a la ciudad de La Paz, quedando en la ciudad de Sucre el poder judicial. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Licenciado, una consultita es que yo escuché hace un tiempo y no sé si estará bien o me mal informé, que a lo que ha pasado Bolivia cambia de lugar en los órganos, porque más antes me decía que era el judicial, ahora es el primero el ejecutivo y luego el judicial. ¿Es así o se mantiene nomás uno solo, una línea sola así? La República de Bolivia y estableció la división de los poderes en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y con la nueva constitución que tenemos nosotros, promulgada por el presidente Evo Morales, se aumenta, se cambian los poderes. Ya no se llama poderes en la constitución que tenemos ahora. Se llaman órganos. Pero los órganos cumplen la misma función. Tienen el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, y se incorpora un nuevo órgano que es el órgano electoral. Entonces no se eliminan los poderes, ni la división de los poderes. Bolivia sigue siendo una república unitaria con división de poderes. Es decir, el presidente, que es el que está al mando del poder ejecutivo, no puede entrometerse en lo que hace el poder legislativo o el poder judicial. Actualmente el presidente no tiene las competencias ni injerencias en el órgano legislativo ni en el órgano judicial. Él es el que está al mando del órgano ejecutivo. No sé si le pude responder bien porque había mucho ruido en su pregunta. Sí, va a disculpar, sí, pero ya está. ¿Alguien tiene otra consulta? Bien. La República. La República de Bolivia, no nos olvidemos que viene a ocupar el espacio que tenía la Real Audiencia de Charca. Cuando se forma la República, estaba formada por 6 departamentos. Esos departamentos son La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba. Y la extensión del nuevo país era de 2.300.000 kilómetros cuadrados. Y la población llegaba a 1,5 millones de habitantes. A 1,5 millones. Aquí está escrito a medio millón. Es 1,5 millones de habitantes. El primer presidente de la República fue Simón Bolívar y el segundo presidente fue el mariscal Antonio José de Sucre. Existe aquí un tiempo desde que se crea la República, desde que el mariscal Antonio José de Sucre, el mariscal Ayacucho, llega
al territorio. Primero llega el mariscal de Ayacucho y después llega Simón Bolívar. El mariscal de Ayacucho es el que convoca a la Asamblea Deliberante, convoca a los diputados, está al mando de todo este lugar que es lo que es Charcas. Y el 6 de agosto de 1825 se proclama la nueva república, el país independiente. Quien está ahí al mando es el mariscal Antonio José de Sucre. Bolívar todavía no había llegado al territorio, pero cuando llega, ocupa el poder, el espacio del presidente de la República y es el primer presidente legalmente. La república se llamaba República Bolívar, pero después vieron por conveniente cambiarle el nombre, y no ponerle el nombre de una persona, sino más bien hacer un nombre que represente el honor. Y así fue que se le dio Bolivia. Y Bolívar y Sucre eran los dos liberales. Tenían que hacer una transformación de lo que había sido la forma de gobierno que tenía la audiencia. Este es el mapa donde podemos ver un dibujo, ¿no?, de cómo estaba formado, ¿no? La Paz, Oruro, vean las extensiones, Potosí, llega hasta el Océano Pacífico, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, el puesto más grande, y después Santa Cruz se divide en Beni, que tenía Mojo. La república nace con 6 provincias y luego la Tarija decidió formar parte de la nueva república y a partir de ahí Bolivia se convirtió Tarija en el 7º departamento de Bolivia. Y los libertadores eran liberales. ¿Qué fue lo que ellos hicieron dentro de la organización de la república, de este nuevo estado, de esta nueva forma de gobierno por la que habían luchado 15 años en este territorio y mucho más desde que comenzaron los primeros levantamientos independentistas en América? Ellos confiscaron los bienes de la iglesia, impusieron la educación pública, es decir, el Estado ahora tiene que hacerse cargo de la educación. La máxima, el máximo mandato que tiene el Estado es la educación. Obligatoria, y también abolieron todos los sistemas de explotación a los indígenas, como la mita. Acordémonos que la mita es un modelo de trabajo que se hacía un año, venía del imperio de los incas, que se hacía un año para hombres que tenían entre 18 y 50 años. Ese modelo de mita que tenían los incas, que era un trabajo obligatorio, lo adoptaron en la colonia los españoles y se generaron turnos de trabajo para que haya más producción porque se necesitaba producir mucho. Entonces, la mitad, que tenía que ser un trabajo remunerado, pasó a ser un trabajo de abusos y explotación. Eso fue abolido entonces en la República. Y es durante el gobierno de Sucre que Tarija decide dejar de pertenecer a la Argentina y se convirtió en el 7º departamento de Bolivia. Y es interesante ver por qué el pueblo decide dejar un país e irse al otro, ¿no? Formaban parte de la Real Audiencia de Charcas, primero del Virreinato del Perú, después del Virreinato del Río de la Plata. Ahora hay una nueva república donde ven oportunidades para vivir mejor.
este tiempo que habían estado luchando para autogobernarse, para tener cerca todos los poderes y las tomas de decisiones, pues se les estaba yendo de las manos porque la capital de Argentina muy lejos. Y en ese momento formar parte de esta nueva república era un sueño y que tenía perspectivas de mejores vidas para todos. Entonces Tarija decide, por un referéndum, sumarse al territorio de Bolivia, porque en este tiempo estamos en la construcción de los estados, estamos buscando hasta dónde llegamos por cultura o por espacio geográfico. El mariscal Antonio José de Sucre se va de Bolivia y decide retornar a su patria. En ese camino de regreso es asesinado y aquí asume como presidente Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz estuvo gobernando desde 1829 hasta 1839. Y él gobernó con un modelo conservador y proteccionista. ¿Por qué hizo esto? Bueno, porque el mariscal Andrés de Santa Cruz había sido realista y después pasó a las filas patriotas, como muchos de los grandes héroes de la independencia en el continente. Se habían formado en los ejércitos españoles, habían estudiado muchos de ellos en Europa, y finalmente adoptan y se suman a esta causa independentista. Entonces, Andrés de Santa Cruz tenía este modelo conservador, proteccionista, es decir, no liberal como andaban buscando los libertadores Bolívar y Sucre. ¿Qué hace el mariscal Andrés de Santa Cruz? Organizó nuevamente el Estado. Tiene una nueva visión de Estado, promulga una nueva constitución, hay nuevos códigos jurídicos, hay nueva forma de administrar el país para que estos poderes marchen con un nuevo rumbo. Y en el gobierno de Andrés de Santa Cruz se formó la Confederación Perú-Boliviana. Esta confederación duró 3 años. Y posteriormente renuncia Andrés de Santa Cruz y asume el cruceño José Miguel de Velasco. José Miguel de Velasco era un militar, militar de carrera, que había sido también héroe en la batalla de Ayacucho. Andrés de Santa Cruz, como lo dije antes, había sido realista, luego pasó a las filas patriotas. ¿Qué buscaba? Dentro de todos estos años, de toda esa reforma, reestructuración del Estado, buscaba la unión con el Perú. Buscaba ese espacio, ese territorio grande, porque pensaba que había una cultura que ocupaba este espacio. En 1836 forma la Confederación Perú-Boliviana, que estaba integrada por el Estado norperuano, el sur peruano y Bolivia. Bueno, hubo muchas críticas en este sistema de administración, en este sistema de confederación, y hubo muchas críticas de todos lados, no todos estaban contentos, y finalmente la confederación desaparece. José Miguel de Velasco asumió de presidente y estuvo en varias oportunidades.
de 1828 a 1841, y después en 1848. Muchas veces los gobernantes que estuvieron en esta época, en estos tiempos, llegaban al poder porque renunciaba el anterior o por golpes de Estado. Dentro de los temas sí, centrales que sucede en este tiempo, es que el ejército peruano invade Bolivia y fueron derrotados por el general José Vallivian en la batalla de Ingavi el 18 de noviembre de 1841. Esto se llamó la Guerra Perú-Boliviana, Perú-Bolivia, 1841 y 1842. Aquí hubo una guerra, pues, que el presidente Gamarra del Perú quería tener dominio sobre el territorio de Bolivia, invade Bolivia, llega a la ciudad de La Paz y al final el pueblo se defiende, el ejército se defiende, el ejército sale a defender al país y derrocan al presidente Gamarra. José Vallivian derroca a Velasco, y dentro de lo que ahí se conoce, que él divide el departamento de Santa Cruz, parte del departamento de Santa Cruz, y crea el departamento del Beni, con la provincia Mojo, como vimos en el mapa anterior. Y los territorios eran grandes, se van para tener una forma de administración más eficiente, más cercana, directa, que se van creando los nuevos departamentos, dividiendo los departamentos tienen provincias muy grandes, también se van dividiendo las provincias, se van dividiendo las provincias en municipios muy grandes que los administradores no pueden llegar a todo el territorio. Es necesario hacer nuevas divisiones para tener una mejor forma de gobierno. Y no muchas veces esto ha dado buenos resultados. Pero el espíritu es ese. Aquí volvemos al dibujo de Bolivia con estas divisiones políticas del territorio, ¿no? Beni, Mojo, y aquí tenemos anexado a Tarija. ¿Qué pasó en los inicios de la República? Pues nacer a la vida independiente no fue simple, hubo mucha guerra, pasó mucho tiempo, no fue sencillo, y por supuesto que había un país en crisis, una grave crisis económica. Tenía que salir de esa crisis, era el gran desafío de estos gobernantes. Por eso esas búsquedas de mejor administración, esos cambios de normas, cambios de leyes, división del territorio. Estos primeros años fue qué hacer, cómo administrarlo, cómo educar a la gente, cómo producir mejor, y ahora tenemos que buscar nosotros esa forma. En la segunda mitad, ¿qué es lo que se da? Aquí Bolivia comenzó a explotar las minas de plata. Es decir, comenzó porque después de esta guerra de independencia, muchos actores quedaron fuera del campo, del comercio, y muchos compradores que tenía el territorio
también no veían con buenos ojos hacer comercio, porque el comercio lo hacían con España, que era un imperio. Ahora que no estaba España, ¿de quién iban a ser socios? Entonces se manejó con mucho cuidado. Mientras el país andaba en revueltas, mientras el país se reorganizaba, se acomodaba, se defendía de la invasión peruana, mientras los conflictos internos se superaban, pues se empezó a organizar la explotación de las minas de plata. ¿Y qué trae ello? Pues genera inversión extranjera. Cuando hay confianza, cuando se genera confianza, hablamos de que tiene que haber tiempos de diplomacia en estos espacios. Se generó inversión extranjera. ¿Cómo se hace? Pues tienen que venir empresas extranjeras. Se hace con invitaciones y con contratos. No se invita a un país, sino que hay unas misiones diplomáticas que van, contactan y venden una idea, venden un proyecto, es decir, exponen proyectos, formas, beneficios para que los inversionistas extranjeros puedan llegar al territorio, puedan vivir con seguridad jurídica, puedan generar sus ganancias, su lucro, generar empleo, por supuesto, y también pagar tributos por lo que explotan. Y con eso es que el Estado empieza a tener oxígeno, empieza a estar mejor, empieza a cumplir compromisos, hacerse cargo de la educación, pagar sueldos, proteger el territorio, modernizar el Estado. Entonces la explotación de la plata fue un gran alivio y fue un progreso para el país. Trae muchos beneficios. Entre los beneficios, construcción de las vías férreas en la zona andina de Bolivia, porque estas vías férreas tenían que integrar los centros de producción y esos ferrocarriles tenían que sacar desde las minas y los lugares de producción todo esto y llevarlo hasta puntos importantes, a puertos importantes para poder exportar. ¿Y a dónde se tiene que ir eso? Pues tiene que ir a Europa. Las vías que teníamos nos vinculaban con los puertos chilenos, y que era por donde se exportaba. Había que salir al Pacífico para exportar. Eh, ¿Me están siguiendo hasta aquí? Sí, listo. Listening. Sí, sí. Ajá, aquí. Bueno, aquí está. Ahora sí. Si vemos esto, este mapa, esto que está con verde es Bolivia. La Paz, aquí esto celeste, el lago Titicaca, al norte con Perú, lago Popó, esto es Bolivia. Esto celeste es el Océano Pacífico. Argentina, Chile más abajo y lo amarillo arriba es Perú. Entonces podemos ver qué es lo que hay. Hay unos puertos, hay unas ciudades, hay unos pueblos, Antofagasta, Mejillones. Nos parecen conocidos estos temas porque lo hemos visto cuando estamos en las clases de historia por la guerra del Pacífico, Tocopilla. Este territorio es Antofagasta, rico en cobre, rico en salitre y rico en fertilizantes naturales como el guano. Entonces, y Chile está acá abajo y tiene sus puertos importantes, por supuesto. Puertos importantes, Arica, en Perú. Puertos importantes para el comercio. Bolivia no tenía puertos importantes. Se habían creado pequeñas infraestructuras, pero no para la cantidad y lo que se esperaba que el país tenga. Entonces hay una articulación caminera que hace que el país empiece a producir. Ya hay que cruzar la cordillera y llegar hasta el Océano Pacífico.
el auge de la plata nos llevaba a exportar por el Océano Pacífico. Y después del auge de la plata, viene el auge de la goma elástica, de la goma. Estos son dos procesos importantes para el crecimiento del país, para que se creen centros de poblaciones muy grandes y para que se pueda exportar. La goma, son estos árboles del caucho, que se los corta, se los sangra y empieza a escurrir una savia blanca, que es la goma, el caucho. Se hacen bolachas grandes para embarcarla, funcionaban para exportar por los ríos, barcos a vapor, y los primeros años, hasta el 1920, en el norte del país la goma es la que da un movimiento económico muy importante. Trae muchos beneficios. Esto se produce en el departamento del Beni, se exportaba por el río Madera y luego por el Amazonas. Hemos visto la cuenca cuencas hidrográficas de Bolivia, la cuenca del río del Plata y la cuenca del Amazonas. Entonces el río Beni, río Madera, llegan hasta el Amazonas. Y por ahí salía la goma. No nos olvidemos que estamos en la época de la revolución industrial. ¿Para qué sirve la goma? ¿Cuáles eran los puntos de consumo importantes de esta materia prima que se producía en Bolivia? La plata, minerales, salían hacia Europa y la goma, producto natural, montes enormes del caucho. ¿Y esta goma para qué? Se mueve muchísima gente. Cerca de 100.000 personas estuvieron trabajando en la época del auge de la goma elástica. ¿Para qué puede servir la goma en esta revolución industrial? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Para qué sirve la goma? Descubren que hay estos árboles, descubren una ruta de ríos por los que se puede sacar la goma y mandarla a distintos países que estaban industrializándose, que estaban en una competencia en desarrollo industrial. Y tenemos un fenómeno importante dentro de los múltiples usos de la goma elástica, que son las ruedas de los automóviles. Esto se da acá en el norte de Bolivia. Acá está el puerto importante. Nicolás Suárez, el creador de un imperio gomero que se llamó Cachó de la Esperanza. Él funda en Cachó de la Esperanza este imperio y está sobre el río Beni. Y por medio de ese río salen las barcazas hacia el Amazonas. Importantes en este proceso, José Manuel Pando, que fue luego presidente de Bolivia, Antonio Bacadíes, que son estos grandes exploradores e inversores. Antonio Bacadíes, un médico, y Nicolás Suárez, un empresario. Se mueven fortunas, se forman ciudades, hay un esplendor cultural importantísimo en Cachó de la Esperanza, con teatros que venían actores famosísimos en el mundo. ¿Por qué había
grandes comerciantes que venían a trabajar o a tratar por el tema de la goma. Lo mismo que sucedía en Potosí por el tema de los minerales, venían gente de todo el mundo, lo mismo sucedía en Cachuela Esperanza con el auge de la goma. Y eso seguía por la ruta del Brasil. Acá algunos apuntes para que simplemente tener un conocimiento de ello. Hablamos de que la economía de Bolivia, que estaba en crisis cuando nace la República, empieza a activarse por la explotación y exportación de la plata, que trae muchos beneficios: construcción de ferrocarriles, articulaciones y exportación. Y el otro punto importante es el auge de la goma elástica, que se da en norte de Bolivia, en el departamento del Beni, en Cachuela Esperanza. Eso es para salir de los problemas, parte de los problemas económicos que tenía el país. Entonces, aquí vemos un siringuero, que es la persona que trabaja en la goma. Eso pues después tiene un proceso, por supuesto, de ponerlo en fuego y darle vueltas hasta que se van formando unas pequeñas bolas, ya son unas bolas enormes, que se llaman las bolachas. ¿Qué es lo que es la explotación intensiva de la goma en Bolivia? Comienza cuando el médico explorador norteamericano Edwin Head recorrió el curso interior del río Beni y él comprobó que el río Beni formaba de un sistema fluvial importante: Madre de Dios, Orton, Mamoré, Madera, y que luego va hacia la cuenca del Amazonas. Esto como una información, ¿no? O sea, llega mucha gente hasta ahí porque existe forma de salir, existe forma de comercializar. El Beni, acordémonos que Bolivia era la Real Audiencia Charcas, antes de ser Bolivia, el centro de producción era minero. Los demás eran pequeños pueblos, pequeñas aldeas que tenían que vivían en una economía de subsistencia y una ganadería para ellos, vivían del cultivo que tenían en su campo, pero era una economía de subsistencia. Entonces el Beni con esto recibe un impulso muy grande. Y antes estaban los jesuitas en toda esta población, fundaron muchos pueblos. Los jesuitas tenían unas comunidades prósperas, autosostenibles, exportaban, tenían un florecimiento cultural importantísimo. Pero después de que los expulsan a los jesuitas, eso baja, les mejora, y no hay quien los apoye con la producción. Entonces, con la llegada de la goma, todos estos centros y poblaciones tienen un alivio, reaviven y reactivan su actividad económica. ¿Qué pasaba acá cuando se produjo este auge de la goma? Y en el caso cruceño, se encontraba pues la economía en una época muy crítica porque se había construido un ferrocarril Antofagasta-Oruro, este ferrocarril que viene desde el Océano Pacífico, lo vamos a ver ahora en la Guerra del Pacífico. Este ferrocarril trae comercio, genera mucho comercio, y ya los centros de producción del Oriente que llegaban a vender al occidente dejaron de ser importantes, porque ingresaba de otro lado productos que eran más baratos. Aquí había que llevar a Cochabamba en animales, ¿no? En mulas, transportarlo por el monte, por la sierra. Entonces los mercados ya no podían competir y las ventajas que tenían favorecían a los intereses de Perú y de Chile. Se había firmado un tratado comercial después de la Guerra del Pacífico. Entonces estos pueblos estaban sufriendo una crisis económica muy, muy grande. Entonces la goma fue importante, porque es la
los empresarios cruceños que van a fundar estos pueblos y ellos llevan su economía y se trasladan con toda su familia y hacen empresas y casas comerciales. Y eso es lo que trae un florecimiento económico al oriente boliviano, sobre todo a la cultura cruceña. ¿Qué pasaba en Bolivia en lo político? Muy inestable, porque había muchos golpes de Estado. En lo social, habían leyes que decían que todos éramos iguales ante la ley, pero en la práctica no era así. Se mantenían las diferencias, y especialmente con la población indígena, muy marcada en las grandes ciudades, comerciales que antes eran imperiales. Esta inestabilidad de los países se da porque cuando se cambia de gobierno rápidamente, cuando se da un golpe de Estado y no hay una organización, llegan y se organizan ahí y ven cómo establecer sus políticas de trabajo. Y luego de poco tiempo hay otro golpe de Estado, otra vez cambiar el rumbo. Y eso trae muchos problemas sociales y económicos, porque ¿qué seguridad pueden tener los empresarios que están ahí, la población que está ahí? Y esta inestabilidad política es lo que genera la incertidumbre de las cosas. Aquí tenemos una idea de esta inestabilidad política. Hasta desde que se crea la República en 1825 hasta finalizada la Guerra del Pacífico, vean la cantidad de presidentes que hubo. Ellos, algunos fueron elegidos, otros renunció uno, el otro le sucede, otros entran por golpe de Estado, luego el pueblo lo ratifica y se quedan tiempo. 20 presidentes. Algunos tuvieron 10 años, otros 1 o 2 años, otros volvieron en distintas oportunidades a gobernar el país cuando se necesitaba estadistas para que reencaucen y reordenen el marco económico del país. Y luego Bolivia tuvo, aquí les pongo en un cuadro para tener una idea de lo que sucede, pérdidas territoriales importantísimas. Bolivia ha perdido la misma cantidad de territorio que hoy posee. Es decir, tenía el doble de territorio cuando nace a una vida independiente. Pero todo ese territorio lo pierde porque sus amigos o sus vecinos lo invaden. Y Bolivia es un país extremadamente rico, con riqueza natural, abundante, que es apetecida por sus vecinos. Entonces los vecinos deciden entrarse, deciden ocupar los espacios, violentando tratados, porque la forma de tener un territorio siempre se había estilado que era el que tenía el ejército más poderoso, más grande, más fuerte, invadía al otro y se apropiaba, ocupaba el espacio, y si el otro se defendía, era ocupándolo a muerte. Entonces, Bolivia en estos primeros años, en el siglo de su creación, tuvo que defenderse de sus vecinos.
y en todo ese esfuerzo por defenderse salió perdiendo. Perdió de dos formas: cedió territorio a los países vecinos, por supuesto, por tratados o por guerra. Los tratados intervienen otros países, intervienen otros, eh, otras entidades para que no exista tanto conflicto bélico. ¿Qué pierde Bolivia? Territorios que cede por medio de firmas de documentos. La Puna de Atacama en Argentina en 1829. Fíjense, 4 años después de haberse creado la República. $35.910 kilómetros cuadrados. Luego con el Mato Grosso, Brasil, 50.733 kilómetros cuadrados. Parte del Acre con Brasil, ahora vamos a ver en el mapa, pero aquí se los tengo para que lo puedan tener con ayuda a memoria. Parte del Acre también con Brasil, el mismo año, 251.000 kilómetros cuadrados. El Chaco Central con Argentina en 1889, 130.095 kilómetros cuadrados. Purús o Apolobamba, cedido al Perú en 1902, 250.000 kilómetros cuadrados. Es una pérdida de territorio inmensa. Los otros estaban ahí encima. Bolivia era un país que nació y tenía que organizarse, tenía que acomodarse, tenía que construirse. Nuestros vecinos estaban ahí, tenían su estructura, tenían sus gobiernos. Cuando se derrocan los virreyes, quedan las estructuras, quedan funcionando grandes empresas. Hablábamos al principio que ahí vivían virreyes, pues, eran ciudades importantes. Nosotros estábamos muy lejos y dependíamos de las autoridades que estaban muy lejos. Ahora teníamos que organizarnos nosotros. Entonces un territorio desatendido, un territorio sin fuerza militar, sin poblaciones en las fronteras y sin una capacidad económica para sostenerlo, con un índice de analfabetismo muy alto, con una población indígena numerosa que había sido explotada. Entonces era un país rico, pero era un país que significaba la miel para los otros. Tenía todo lo que los otros querían, así que era fácil meterse, pues. Entonces el país supera crisis económica, trata de levantarse por medio del auge de la plata, el auge de la goma, pero en todo este trajín también tiene que defenderse. Veníamos de una guerra muy larga, de guerrilla, poblaciones muy diezmadas. Entonces, enfrentar nuevas guerras significaba perderlo todo. Entonces, por medio de tratados, Bolivia cede territorio. Y también enfrentó 3 guerras desde la creación. Y sin contar la guerra con el Perú, a la que derrota en la batalla de Ingavi, Vallivian, Agamar. ¿Cuáles fueron los motivos de esas 3 guerras que tuvo que enfrentar Bolivia? La defensa de sus recursos naturales. ¿Cuáles eran esos recursos naturales que Bolivia tenía? El guano y el salitre. El guano en Europa lo utilizaban como un fertilizante natural.
es la caca de los pajaritos de toda la costa. Y el salitre, pues los minerales que están en la misma costa. Y luego, la otra guerra se debe a la goma elástica. Esta riqueza que la vimos hace rato fue también causante de una guerra. Y luego tuvimos otra guerra, la guerra del petróleo. La guerra del guano y del salitre es la que conocemos como, por el guano y el salitre es la que conocemos como la guerra del Pacífico. Porque se libera en las costas del Pacífico, del Océano Pacífico. Perdimos el territorio. La goma elástica, el territorio donde está la goma, en el norte del país, el Acre. Perdimos una guerra, perdimos el territorio. Y la guerra por el petróleo, la que se conoce como la guerra del Chaco. La guerra del guano y del salitre, en 1800, importante, la batalla del Topátere. Esto comienza en 1879, es la guerra del Pacífico con Chile. La guerra de la goma elástica, la guerra de la goma o la guerra del Acre por la goma, la guerra por la goma en el Acre es contra Brasil. Y la guerra del petróleo, por el petróleo, la guerra del Chaco, es contra Paraguay. Aquí hay un dibujo de Bolivia. Si vemos lo que está con este color gris, son las pérdidas territoriales con nuestros vecinos. En 1938, el Chaco con Paraguay, el Chaco Central, 862, pero en 1938 es el del Chaco. La Puna de Atacama, con Argentina. El litoral, la salida al Pacífico, la perdimos en 1904, después de la guerra con el Tratado de 1904. Los Purus, Apolobamba, con el Perú. Y en 1903 perdimos el Acre con Brasil. También hubo una pérdida territorial con el Brasil, que es el Mato Grosso. Que esta tiene una historia distinta, que está asociada al ego y a la ignorancia de los gobernantes. Entonces nuestro país quedó con el dibujo que ahora conocemos. Entonces, hablaba de que perdimos 5 territorios porque fueron cedidos por medio de tratados con los países vecinos. Y tenemos las 3 guerras. La guerra del Pacífico, en 1879 contra Chile, nos defendemos de Chile. La guerra del Acre, en 1902 contra Brasil. El Acre está acá arriba, esto que está del color verde en el mapa. Esto que está con rojo aquí en el sur y que sale hacia el Océano Pacífico, Atacama lo perdemos con Chile en la guerra del Pacífico. Y la guerra del Chaco lo perdemos con Paraguay en la guerra que duró de 1932 a 1935.
Una pregunta, sí. en la anterior imagen, ¿el amarillo de qué era? ¿De Perú? Sí, del Perú. Esto que está arriba es Perú. Esto amarillo es Perú. Esto aquí es vemos la República del Perú, y eso amarillo son los 250.000 kilómetros que fueron por medio de un tratado con el Perú. Gracias. Lo que está con verde lo perdimos con el Brasil, el Tratado del Mato Grosso, aquí es donde está Santa Cruz, y aquí vimos en la cuenca del Río de la Plata las lagunas La Gaiba, Mandioré y la laguna Cáceres. Arriba, el Acre, arriba que parece la corona, una corona grande que tuviera nuestro país. Y luego, lo que venía a ser las dos grandes piernas, los rojos, el Chaco con Paraguay y el Pacífico con Chile. En la guerra del Pacífico, esta guerra hemos hablado mucho, ¿no? Es conocida la frase que se rinda a su abuela carajo. Conocido eso. Y no existe otra frase así contundente en otras guerras como la de Eduardo Avaroa en la Guerra del Pacífico. Pero, ¿qué pasó? En Bolivia tiene una costa al Océano Pacífico. Lo vimos hace rato este mapa, este dibujo, rico en minerales y en fertilizantes naturales. Esta es la provincia de Atacama. Pero en nuestro territorio no se había desarrollado puertos importantes. Para desarrollar un puerto no es que va a salir una lanchita, hay que crear una infraestructura muy grande por la forma de la costa, por la forma de las aguas, por las mareas, que en muchos casos impiden desarrollar puertos para que lleguen cargamentos, para que nosotros podamos establecer ciudades comerciales y crear una infraestructura en el océano. Entonces eso lleva tiempo y muchos recursos económicos. No era la forma de exportación que tenía la Real Audiencia Charca. Habíamos visto que iba por otro lado, iba por el Perú y luego seguía por Centroamérica, y de ahí salían los barcos con la exportación hacia el puerto de Sevilla, en España. Entonces no había una infraestructura comercial acá. Lo que habían eran poblaciones, pequeños puertitos, pero no era para albergar un comercio como el que un país necesita. ¿Y para qué? Por supuesto, porque el país necesita, pero que además que le genere seguridad a los países que van a llegar a invertir y a recoger una materia prima o lo que les vendamos, que sean lugares seguros para poder salir con sus productos, con su comercio. Entonces no teníamos eso. Entonces la plata que Bolivia exportaba la hacía por el puerto de Arica. Aquí, vean, aquí. Y Arica está en Perú. En ese momento Arica era peruano, ahora Arica está en Chile, pero en este momento era peruano. Eso es una de las consecuencias de la guerra del Pacífico. Chile sube y ocupa espacios que eran de Bolivia y se queda con territorios que eran del Perú, porque gana la guerra. Y ¿dónde estamos? No, discúlpenme, se me escapó el dedito ahí. Entonces, no teníamos infraestructura ni puertos importantes, nuestro comercio iba por allá, por arriba. La Plata salía por ahí, tenía puerto seguro. Y en Atacama
existía gran cantidad de guano. Este guano, después del fertilizante, muy apetecido en Europa, y se usaba para, ya estábamos en la primera revolución industrial, se usaba para fertilizar los campos. ¿Se acuerdan de que se usaban fertilizantes naturales para que los campos den mejores productos? Porque ya las ciudades empezaron a crecer, la medicina se desarrolló y entonces hubo mayor población, mejor esperanza de vida, había que alimentarlos más y había que fertilizar los campos. Y el tesoro estaba aquí. Había que llegar hasta ahí. Entonces priman diversos intereses. Y todos empiezan a mirarle bonito para quedarse con lo que había ahí, en un lugar lejos de la administración, desatendido, sin presencia militar, sin grandes aduanas, sin grandes fronteras, sin grandes puertos. Por supuesto, aquí también se explotaba el salitre. Estos minerales se explotaban. Tanto Chile como Bolivia tenían una franja, tenían un pacto en una franja de comercialización para poder sacar sus productos con bajos costos, pagarle poco, o pagar un precio bajo para poder exportar los productos, porque también Chile necesitaba, que tenía inversiones en este territorio, inversionistas extranjeros. Pero hubo diferencias económicas importantes entre Bolivia y Chile. Bolivia le graba un impuesto más de lo que habían pactado anteriormente. Entonces Chile lo que hace es invadir Antofagasta. Tiene una presencia militar importante, un ejército militar poderoso. Esto es el 14 de febrero de 1879. Las tropas chilenas invadieron Antofagasta y en pocos días ocuparon las poblaciones bolivianas. Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, ocuparon estos espacios. Poblaciones chiquititas, portuarias, pescadores, lleva un ejército muy grande, muy importante a ocupar ese espacio porque ellos estaban defendiendo su comercio. Y ahí fue resistido por la población civil boliviana, dirigidos por Ladislao Cabrera, pero los bolivianos se organizaron, fueron muy valientes, muy patriotas, pero 150 personas, por más patriotas que sean, no pueden enfrentar, es muy difícil ganar a un ejército que tiene instrucción militar, entrenado para matar. Los ejércitos están entrenados para defender un territorio, para ingresar a un territorio y para eliminar a los que están ahí. Los ciudadanos no. Los ciudadanos viven su vida común, viven de lo que les da su tierra, lo que producen, y cuando se organizan son valientes, pero no pueden contra una estructura militar organizada. Tienen orden, tienen disciplina, saben moverse, saben atacar, saben replegarse. Entonces, conocemos que el 23 de marzo de 1879
el ejército chileno tomó Calama y derrota a los bolivianos en el puente del Topate. Ahí es donde le dicen los bolivianos, ustedes este puentecito no lo van a pasar, por aquí no van a pasar. Y ahí se arma la batalla del Topate, donde el héroe es Eduardo Jarón. El 14 de febrero de 1879, lo comenté esto, lo tenemos para una viva memoria, lo que sucede, ¿no? Chile toma Antofagasta, ocupa las poblaciones en pocos días. El 23 de marzo pasa. Y Perú tenía un pacto con Bolivia y ambos ejércitos enfrentaron a Chile. Aquí el presidente era Daza, él decide marchar al campo de batalla, se va al combate, y cuando están en plena guerra, es destituido por el general Narciso Campero. Campero sigue en la guerra y fue derrotado en la batalla del Alto de la Alianza en mayo de 1880. Entonces Bolivia se salió de la guerra y continuaron la guerra, continuaron enfrentados Perú contra Chile. Chile ya había tomado este territorio y continúa subiendo y llega muy, muy, muy cerca del centro del lunar. Perú y Chile siguen enfrentados en la guerra. Bolivia ya no tenía resistencia, ya no podía continuar en esta guerra. Se retira, entonces pierde el espacio, pierde el territorio. Perú y Chile siguieron hasta 1883. Lo que comenzó en febrero, el 14 de febrero de 1879, por la invasión de Chile, que se conoce como la Guerra del Pacífico, finaliza en 1883. Pero no quedó ahí la cosa. Si bien acabó la guerra, los territorios están ocupados. Ya no tiene dominio el gobierno boliviano sobre esos territorios. ¿Qué se hace? En 1888, Bolivia y Chile firmaron un pacto de tregua. En 1883 había finalizado la guerra. Y en 1888 se firma un pacto de tregua. Es decir, vamos a calmarnos, no hagamos nada, algo así como una especie de guerra fría, ¿se acuerdan? Nos vamos a mirar feo, pero no vamos a hacer nada. Vienen actores internacionales para ayudarnos a solucionar el asunto. En 1904 se firma el famoso Tratado de Paz. Existe un memorándum de 1904 que lanza Santa Cruz y que también se defiende en el Congreso de la República para rechazar ese tratado, porque pedían que no era conveniente, que los términos del tratado, los puntos del tratado no nos ayudaban y que nos iban a perjudicar para siempre. ¿Qué decía el tratado? Bolivia cedió a perpetuidad el litoral a Chile. Eso significa para siempre. Significa que por medio de ese tratado nunca más podemos ser dueños de ese territorio. No sé si se acuerdan que hace unos años hubo un movimiento político muy importante de Bolivia ante la Haya contra Chile para tener una salida o un espacio soberano en el mar. ¿Alguno se acuerda de eso? El Sí, Lisa.
El pleito entre la Corte de Justicia de La Haya duró varios años. ¿Y qué pasó? Lo perdimos, porque el tratado tenía algunas condiciones. Primero, a perpetuidad, para siempre, porque también a cambio de eso se pagó. Dentro de los pactos, de lo que se trató ahí, Chile tenía que construir un ferrocarril que uniera Arica con La Paz, y lo construyó. Y también pagó 300.000 libras esterlinas. ¿Qué es eso? Y primero, que significa no volver a ese lugar porque ya es de Chile. Y luego, a cambio, como hemos perdido, quedamos enclaustrados, tenemos productos, no podemos sacarlos, tenemos compradores en el mundo. ¿Y de qué vamos a vivir si nos han encerrado y encima el puerto de salida nos lo ha quitado por una guerra de Chile? ¿Cómo vamos a salir? Por ahí no nos van a mirar bonito, ¿no? El ferrocarril que Chile construyó, que unía Arica con La Paz, y se inauguró en 1913, sí, pero como dicen, con bombos y platillos. Y es una unión, una ruta de 440 kilómetros de ferrocarril. Costó mucho más de lo que habían pensado, porque había que pasar la cordillera y había lugares donde había unas cuestas empinadísimas, complicados para trabajar. Pero esta es la ruta, para nada Vicoroico, y llegamos hasta Arica. Arica, un puerto chileno. ¿Se acuerdan de hace rato? Arica era un puerto peruano por donde Bolivia exportaba la plata. Después de la Guerra del Pacífico, este fue un territorio chileno. Aquí, siguiendo la flecha, esto es Bolivia. Entonces, Chile cumple con su ferrocarril, de los cuales 233 kilómetros están en el territorio boliviano y el resto en Chile. Y además Chile pagó 300.000 libras esterlinas. ¿Qué son las libras esterlinas? Solo como información, ¿no? Las libras esterlinas en ese momento era la moneda o la forma de intercambio económico, forma comercial que regía en el mundo conocido por nosotros, así como el dólar ahora. Y haciendo la conversión, esas 300.000 libras esterlinas podrían significar 27 millones de dólares, pero usando el cálculo ¿cómo se llama esto? Inflaciones, costo de la época, costo actual, podrían ser 61 millones de dólares, lo que podría costar. Es invaluable el costo, porque hay unas tasas complicadas para calcular, pero era mucho dinero en ese momento. Una referencia, por ejemplo, es que Bolivia recibe, aparte del ferrocarril, un pago de 300.000 libras esterlinas. Pero el costo de este ferrocarril fue de 1.105.000 libras esterlinas.
Es decir, que en moneda, en plata, Bolivia le pagaron menos de lo que costó la construcción del ferrocarril. Esos 1.105.000 libras esterlinas de la época podrían ser calculadas ahora como 4.400 millones de dólares. Más allá del costo, Bolivia quedó enclaustrada y el precio de la construcción del ferrocarril estuvo 3 veces más por encima de la compensación económica que recibió Bolivia. Vamos a quedarnos aquí. Nos quedan 2 guerras importantes con las que Bolivia perdió territorio, que fueron la guerra del Acre y la guerra del Chaco. Y la guerra del Chaco es la que da el inicio a esta, o sea, después de la guerra del Chaco, porque se defiende el petróleo, perdimos el territorio en el Chaco, pero no el petróleo, y es la que hace la transformación económica y revolución industrial en Bolivia. Entonces mañana la vamos a ver con más calma. Anterior a la guerra del Chaco está la guerra del Acre, donde perdemos un territorio importantísimo, que es con Brasil, y esto tiene una causa importante. Se le había regalado un territorio a Brasil y los brasileros se fueron metiendo por todos lados porque no teníamos nuestra frontera. Tenemos que defendernos y perdimos el territorio. Y dígame, voy a dejar de compartir. Profe, ¿qué parte dijo que es Arica? O sea, la paz tiene que pasar por Arica, dijo, ¿no? En el mapa que mostró. Por favor, si me puede hacer de nuevo la pregunta. La paz en el mapa que mostró que la paz tiene que pasar por Arica, ¿no? La Arica era una cordillera o qué era. No escuché bien, entendí. Déjeme un ratito y le voy a compartir para que lo veamos, ¿no? Mire, Arica es una ciudad y un puerto. Era, en la época de la creación de la República, era una ciudad y un puerto importante que pertenecía al Perú, y Bolivia empezó a explotar y exportar su plata. Entonces la plata salía por el puerto de Arica. Bolivia tenía un tratado comercial con el Perú, entonces podía sacar la plata desde La Paz, desde Bolivia, hasta el puerto de Arica, y del puerto de Arica se iba en barcos a los compradores. El puerto de Arica era un puerto peruano. Luego, después de la Guerra del Pacífico, Chile ocupa este territorio boliviano, ocupa un territorio peruano, y Arica formó parte de Chile. Cuando finaliza la Guerra del Pacífico, se firma un tratado. En 1904 se firma un tratado entre Bolivia y Chile. Se llama un tratado de paz. Se lo conoce como el Tratado de 1904. Dentro de las compensaciones que Bolivia recibió está el que Chile tenía que construir un ferrocarril, un tren, desde La Paz hasta Arica, y Arica-La Paz. El tren comenzó a construirse desde Arica, y en 1913 se inaugura el tren. Entonces, lo que hay entre La Paz y Arica es un ferrocarril para exportar.
O sea, Arica era parte de la ciudad de del Perú y La Sí, Paz tiene que pasar para sacar la plata. perdón, que no le entiendo lo de La Paz. Para sacar la plata tiene que pasar La Paz por Arica para sacar la plata. Claro, claro. Bolivia, para poder exportar, tenía que sacar su plata, porque producía plata, hasta Arica. Tenía que sacar la plata hasta Arica. No tenía problema cuando la sacaba a Arica cuando era territorio peruano. Pero después, perdón, Bolivia exportaba por el Perú, tenía un tratado de comercio con el Perú. Después ese territorio fue chileno. Entonces, igual tiene que firmar un tratado para poder usar ese espacio. Pone las condiciones, pero para que Bolivia no quede enclaustrado y pueda subsistir, es que se construye un ferrocarril que va desde La Paz hasta Arica. Actualmente nosotros tenemos un ferrocarril que va desde Santa Cruz hasta Puerto Quijarro, que nos une con Brasil, en el lado de Santa Cruz, y tenemos otro ferrocarril que nos une con Argentina, que llega hasta Yacuiba. Este ferrocarril nos unía con Chile, pero importante, llegaba hasta el Pacífico para poder exportar. ¿Sí? ¿Lo tiene clarito? Ahora, Ya entendí. Gracias, profe. Esa era mi duda. ¿alguien Una, tiene alguna pre- consulta? una Dígame. preguntita. De las libras esterlinas era la moneda como el dólar ahora, pero mi pregunta es, ¿de qué metal eran? ¿Cómo eran físicamente las libras esterlinas? La verdad es que eso no lo sé. Seguramente eran monedas, ¿no? Eran Claro, monedas que debería tener, las monedas eran de plata o de oro. Sobre todo era, ¿por qué le decimos, tenés plata? Le decimos a la gente, no, no tengo plata, porque las monedas eran de plata. La plata era el material con el que se comerciaba. El costo de la plata era el costo del producto. Y por eso habían algunas monedas que tenían otras aleaciones, tienen otros colorcitos, tenían unos metales que no eran tan preciosos como la plata. Las libras esterlinas seguramente tenían en un lado la cara de la reina de Inglaterra y en otro lado el escudo de ella. gracias, Lice. Porque pues mañana Antes yo vamos a por con mi calma. mamá sabía de que habían las monedas de oro, el material oro, no sé si esas serían las libras. Y seguramente las monedas, hubo un tiempo de monedas de oro como soporte. El oro es lo que respalda la creación de moneda. Es un material demasiado costoso como para que uno lo tenga para una transacción normal. Seguramente eran aleaciones que generaban esa forma, ese color. Pero nosotros no producíamos oro. Había muchos metales que producía el cerro, pero la plata era el material. Se usaba mucho las libras esterlinas en todos los comercios, pero la verdad que no, yo desconozco en este momento el material con el que se hacía. Seguramente pues la gente que le llegaba una moneda de oro, uno la guardaba, ¿no? Imagínense que ahorita no, una moneda de oro. La cambia. ¿Algo sobre el tema? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre estos temas fundamentales para el examen que vamos a tener las próximas semanas?